Bueno, también hay otros mensajes de muchos profesionales de la educación al respecto de la conversación que mantuve con Victoria Sorraquín. Ahora está en línea Eugenia Mitchelstein, profesora asociada y directora del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de San Andrés. Eugenia, buen día. Hola, buen día, José Luis. Bueno, en principio, gracias por concedernos este tiempo. Te vi en la conversación que mantuviste en Infobae, creo que antes de ayer o antes de ayer, ¿no? Y Sí, bueno, escuché un montón de cuestiones que me pareció que era interesante, y te agradezco que estés en línea con nosotros para compartirla con nuestra audiencia. En un bloque anterior estuve conversando con Victoria Sorraquín, una especialista en educación, muy interesante, sí. ¿no? Y un poco esto va a unir las dos cosas, porque ustedes vienen trabajando, viendo y mirando cómo se lee y en todo caso desde la lectura a qué se le presta atención o cómo se aprende. Contanos cómo es este proceso hoy en particular en los jóvenes. Lo que nosotros vemos respecto a noticias, a información y entretenimiento, no tanto lectura, digamos, escolar o Ujú, académica, ujú. es que el acceso a la información de los jóvenes es intersticial, o sea, lo hacen en los ratos que tienen libres, es incidental, los jóvenes pasan mucho tiempo en distintas plataformas, puede ser Instagram, puede ser TikTok, puede ser WhatsApp, y puede ser que accedan a noticias a través de esas plataformas porque las siguieron en otro momento, porque se las reenvió un amigo o un familiar, y esporádico, en el sentido de que no tienen horarios fijos para las noticias. La mayor parte de los jóvenes, como tal vez sí era el caso hace, digamos, 20 años, Mm, que uno miraba el noticiero a la mañana, o leía el diario, o escuchaba la radio, después al mediodía tal vez se volvía a conectar con las noticias, y después a la noche generalmente miraba televisión. Entonces lo que hace, digamos, el entorno digital es que nos pone en contacto, si quisiéramos, de manera constante con las noticias, pero también con un montón de otro contenido que compite con la información. Contenido de entretenimiento y contenido también personal, que hacen los amigos, que hace un club de fútbol, mm, cosas que no tienen que ver directamente con, digamos, la información política. bien. Ahora, en general, hay una idea, o se suele citar, que los algoritmos son inteligentes. Yo en realidad creo que son medios tontos, porque vos planteas un tema y a los 2 segundos te aparecen 1000 cosas del mismo tema, ¿no? Sí. Este, Creo que en TikTok eso es particularmente así, ¿no? Sí, bueno, justo estamos con una colega de la Universidad Nacional de San Martín, Brenda Focás, haciendo una investigación sobre algoritmos, en realidad sobre percepción de algoritmos de los jóvenes, y dos jóvenes nos hicieron la siguiente comparación, uno con TikTok y otro con los algoritmos en general. El algoritmo es como tu mamá, le Mm. decís que te gusta un yogur y te compras 6 litros, y vos decías, no, mamá, me gusta el yogur, pero no para comerlo todo el día, todos los días. Entonces, nos causó mucha gracia, primero, la comparación con la mamá. Mm. Mis algoritmos son chicos, jóvenes de Sí, 20 años, 25 años, que la mayor parte de las veces todavía viven con la mamá. Y segundo, esta idea de algo me puede gustar un poquito, pero no mucho. Entonces, lo que vemos con los algoritmos es que a veces generan eso, saturación. Pero muchas veces no generan saturación y no nos damos cuenta. El algoritmo se hace perceptible para las personas que entrevistamos, que ya entrevistamos 43 personas, hicimos focus groups, etcétera, cuando falla. mm, Cuando satura o cuando me da cosas que no me interesan. sí, Si no, el algoritmo pasa bastante desapercibido porque nos está mostrando justamente lo que esperamos ver. claro. Bueno, ahora Instagram tiene una nueva herramienta que es darte la opción de si querés ver más cosas como las que te estás mostrando o menos. Que es una cuestión bastante nueva que ha aparecido en la propuesta que hace. Me parece que a lo mejor están advirtiendo que la saturación no es un buen camino, ¿no? En líneas generales. Sí, la saturación no es un buen camino en líneas generales y tampoco lleva, porque ¿por qué las plataformas? ¿Cuál es el modelo de negocios de las plataformas? Que pasemos tiempo ahí para que veamos publicidades y eventualmente compremos cosas. Y con las publicidades muchas veces pasa lo mismo. Hace poco tuve que cambiar la heladera, busqué heladeras en internet Mm, obviamente, y todavía me siguen apareciendo ujú. publicidad de Sí, heladeras. Yo ya compré una heladera. sí, claro. Ah, no voy a comprar otra. Sí, sí. Espero que por mucho tiempo. Entonces, me parece que la idea de bajar un poco como la sobrecarga de determinado contenido tiene que ver con eso. Al mismo tiempo, a veces cuando, no sé, pasa algo, ayer perdió River, por ejemplo, Mm, nos interesa ver todo de eso, hoy a la mañana.
y entonces no lo notamos como una sobrecarga. O cuando pasa algo políticamente importante, cuando hay elecciones, entonces no lo notamos como una saturación. Entonces, me parece interesante esto que dijiste de que Instagram te dé esta opción de decir quiero ver más o quiero ver menos de esto, porque los algoritmos cambian todo el tiempo. Entonces es algo que no solamente nosotros le damos instrucciones a los algoritmos, sino que los algoritmos nos hacen, de alguna manera, nos plantean desafíos. No es algo constante. Entonces muchas veces se habla del algoritmo como si fuera una sola cosa que se mantiene constante, que nos lleva a determinadas decisiones. Yo he visto unos títulos de noticias buenísimos. El algoritmo arruinó tu bar favorito, el algoritmo mató los matices, el algoritmo nos controla. Hay un montón de algoritmos en nuestra vida cotidiana y van cambiando y demandan actividad de nuestra parte. Por ejemplo, decir quiero ver más de esto, quiero ver menos. Claro. Y a veces no funcionan. A veces la gente se va de las plataformas. Sí. Se cansa y se va. Sí, eso es algo que me parece que está aumentando. Veo mucho en la discusión. Quizás no tanto en Twitter, donde en realidad creo que es la plataforma más política de todas y donde permanentemente hay debate político, pero en las otras me parece que están pasando cosas, ¿sí? Una suerte de hartazgo, ¿no? Sí, la plataforma más política y menos usada, ¿no? Por ejemplo, Twitter en Argentina lo usa el 18% de las personas, comparado con TikTok, que lo usa el 35%, o Instagram, que lo usa el 61%. Entonces, muchas veces, las personas que estamos en X, o que era Twitter antes, pensamos, todo está pasando acá. Y en realidad todo está pasando ahí para menos de 1 de cada 5 argentinos, porque el resto ni entra. Ni sabe. Bueno, Claro. hace no mucho en un programa de TN, alguien que creo que es un politólogo dijo, Milei, la hermana y 20 gordos tuiteros le ganaron al sistema político. Y yo decía, difícil, porque el 18% de la población no iba a decidir qué pasó. Es más profundo lo que está pasando en Argentina en ese sentido. Es mucho más profundo y al mismo tiempo Milei apareció en la televisión en un medio masivo. Claro. Digo, yo lo conocí a Milei en Intratables, Sí, claro. no en Twitter. Claro, claro. Sí, eso es posterior, digamos. Eso se hizo muy virulento quizás durante ya la propia campaña electoral, ¿no? La campaña, la pandemia, digamos, pero Milei ya era un personaje de la tele. Claro. ¿Y qué pasa con la tele hoy? Bueno, algo que nos parece interesante es que las personas miran contenido audiovisual, pero muchas veces, sobre todo cuando es información, lo miran de fondo, ¿no? Tienen la tele o el streaming en los más jóvenes de fondo. Como tal vez, no sé, la generación de mi papá ponía la radio de fondo. Pero no es que están mirando la tele definidamente, no es que se ponen 1 hora a ver el noticiero, como si era la práctica tal vez en los 80s o en los 90s. Lo que sí miran dedicadamente, media hora, 1 hora, lo que dure, puede ser una serie. Claro. Entonces no es tanto que no tienen tiempo, porque pueden, como dicen, maratonear. Pueden maratonear El Eternauta, 6 episodios en una noche. Pero no les interesa tanto dedicarle ese tiempo a consumir noticias. Sí, bueno, pero eso me parece que lo que refleja el algoritmo es una tendencia. Es decir, siempre me pregunté en la era de los diarios, ¿no? Sí. Bueno, la persona iba y compraba el diario. En realidad las personas se identificaban con un diario, se instalaban en una especie de romance de por vida con un diario determinado. Y también veían un recorte de la realidad, que era lo que el editor o la línea editorial de ese diario quería que vieran. Ahora, ¿cuántos leían todo lo que estaba ahí adentro? ¿Cuántos pasaban más allá? Digo, ¿no se repite en el algoritmo una conducta que ya estaba? Se repite con la diferencia, y además, me gusta esto de la línea editorial, como se conformaba el diario también era una suerte de algoritmo, definido por seres humanos, pero bueno, la tapa tenía política o internacionales, al fondo venía deportes o espectáculos, eso es un algoritmo, ¿no? Es una fórmula de cómo hacer el diario todos los días. Y entonces me parece que de alguna manera se repite la fórmula y se repite también el comportamiento. No miro todo. Leo el diario, compro el diario para ver deportes o los chistes o espectáculos o los editoriales. Lo que cambió es que eso antes era más masivo. No, había distintos diarios, pero había pocos diarios. Podías leer, no sé, La Nación, Clarín, Página 12, La Prensa, Crónica.
ahora cada uno de nosotros accede a una configuración de contenido, porque no siempre es noticias, de contenido personalizada. Y eso es lo que cambió. Sí, claro. El mecanismo es parecido. A ver, hay un algoritmo, define qué vemos, nosotros elegimos. Particularmente yo suelo explicar esto en alguna que otra conversación entre amigos de esta manera. Es decir, antes de la era digital, supongamos, estás en Mar del Plata. Vos tenías una situación que querías comunicar. Vos sos un ciudadano a pie, querías comunicar. Sí. Entonces escribías una carta, correo de lectores, dejabas la carta en el medio. En algún momento de la semana alguien recogía esas cartas, se las llevaba a una persona que se designó para eso. Ese tipo empezaba a leer las cartas. Decía, esta no interesa, esta sí me interesa, esta puede ser. Bueno, esta puede traer algún riesgo para el medio, voy a consultar con el dueño. Bueno, todo eso no existe más. No existe más, pero lo que sí hay, y pasa mucho en los noticieros y también en los medios online, fue furor en las redes. Bueno, hay, sí. Periodistas o editores que están atentos a de qué se habla en las plataformas y después lo retoman y puede ser una queja de un vecino, puede ser algo que pasó en un barrio que no salió en las noticias porque no mandaron un cronista. Y entonces es como las preocupaciones de las personas, digamos, de a pie siguen llegando a los medios, pero a través de algo que se viraliza en las redes. No sé, la historia de un chico que va caminando 10 kilómetros al colegio todos los días, o una familia que no tiene dónde vivir. Bueno, eso aparece mucho y las personas saben que eso aparece en las redes, entonces por eso ponen, por favor, compartir, retuitear. Ya no escriben la carta del medio, pero hay periodistas atentos a ver. No, pero lo que digo es que a la persona se le amplificó su oportunidad de comunicar. Es decir, en realidad lo que vos estás diciendo es que se produjo una inversión. Ahora el periodista está atento a lo que se publica y no es el que clasifica ni define qué se va a publicar. Claro, ya no hace como de, digamos, de censor. Patoica. Sí, tal portero. Cual. Tal cual. Es buena figura esa, tal cual, tal cual. Bueno, te libero, te agradezco muchísimo. Gracias por tu tiempo y la ilustración sobre estos temas. Muy amable. Muchísimas gracias, un gusto y buen jueves. Bueno, igualmente. Bueno, a quien escucharon es Eugenia Mitchelsley, directora del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de San Andrés. No me olvido que